El acceso a la justicia en México está sumamente impedido. El Índice del Estado de Derecho en México, un estudio de 2019, apunta el World Justice Project, arroja que de 126 países consultados, en materia de justicia penal, el nuestro está en el escalafón 115 y en el peldaño 25 a nivel América Latina. El tema de la desigualdad o la carencia de recursos económicos para el acceso a un juicio bien llevado en tribunales civiles es otro factor. Y el género, un componente que hace aún más difícil el acceder a la justicia y la libertad. En este episodio nos vamos a detener sobre mujeres Wirraritari y el acceso a la justicia. ¿Existe? ¿Cómo la conciben? ¿Cuál es el mayor problema? Sabemos que es un tema un poco complicado y a veces también lo platicamos con un poco de miedo, nosotras como mujeres Wirraritari o como mujeres indígenas. Las mujeres Wirraritari o mujeres indígenas que están sujetas a un proceso, pues siempre les ha faltado mucha atención, sobre todo en cuanto a que no tienen acceso a intérpretes. Yo podría decir que es nulo este acceso a la justicia. Iniciaría con que por los costumbres se advertiría que cualquier acción en contra de una niña, una joven o una mujer adulta wirrárica, pues la primera instancia a la cual ellas tienen que acudir es a sus autoridades civiles y también tradicionales. Mujeres privadas de la libertad en la cultura wirrárica, una cárcel invisible. En el año 2020, Catalina fue privada de su libertad por falta de asistencia legal correcta. Pasó 3 años en el reclusorio femenil acusada de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Era jicarera, un cargo que se otorga solo a personas de la comunidad, en este caso popotita en Mezquitic, por ser el enlace e interpretación con las deidades en la cultura wirrárica, que proveen de bienestar y salud a todos. En la cultura wirrárica no es común que las mujeres ocupen cargos de rango, pues hay prácticas machistas de la vida mestiza que se replican en la sierra. La violencia de género en la zona norte de Jalisco y las comunidades indígenas es un potaje del que muy pocas se libran. Todas, desde niñas, atraviesan episodios de manipulación, agresión, discriminación, crítica, violación sexual y control patriarcal. Muchas Wirraritari se liberan de esos yugos de la cultura hasta la etapa adulta. Catalina, de víctima, pasó a victimaria. La Fiscalía del Estado de Jalisco la acusó de permitir y fomentar que quien era su pareja, Arnulfo, abusara sexualmente de su hija de 13 años. Orgullosa, la Fiscalía del Estado de Jalisco, en el boletín que emitió a medios de comunicación, dice que las diligencias del personal en el Distrito 11 en el municipio de Colotlán daban resultados para vincularla a proceso. Todo se desencadenó cuando la hija llegó al hospital a un parto prematuro derivado de la violación sexual. Lo que las autoridades sanitarias y judiciales asumieron es que la madre era copartícipe, pero ¿todo el personal de la Fiscalía de Jalisco habla todas las variantes wirrárica? La jicarera fue presentada a la primera audiencia judicial en el reclusorio femenil de Puente Grande con golpes, un brazo que no podía mover y miedo, pues como dice la postal en pantalla publicada por el abogado José Cabrera, no comprendía nada. Bianca América es abogada intercultural de Bajío del Tule, Tuxpan de Bolaños, al norte de Jalisco. En su largo andar por convivir con su cosmovisión y los derechos humanos, explica bajo qué condiciones mujeres Wirraritari pueden enfrentar cargos penales donde se evade su contexto y condición. No tienen abogados que sean especialistas en tema de interseccionalidad o intercultural, y eso hace que estos procesos pues queden impunes, ¿no? O muchas veces las someten como a aceptar cosas que no son, ¿no? Porque no comprenden totalmente el español. Claro que es muy importante aquí mencionar que nosotras como mujeres indígenas tenemos nuestro propio estatuto comunal y contamos con nuestras propias autoridades que pues tenemos un apartado sobre el acceso a la justicia. Y el proceso primero es que la mujer wirrárica, si tiene algún problema, primero llegue con las autoridades tradicionales, pues ahora sí que a tratar como de mediar esta situación, ¿no? Y muchas veces se soluciona
más en miras de la cultura o de usos y costumbres y no tanto por el delito que se está cometiendo. Los intérpretes certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, trabajan de manera fija en dependencias gubernamentales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Consejo de la Judicatura. Pero aunque hay especializados en variantes wixárika, Catalina vivió un proceso judicial en su contra desigual sin entender por qué estaba acusada. Catalina fue liberada del reclusorio femenil en Puente Grande, pero no absuelta, según lo que me actualizó su defensa legal. Salió recientemente bajo la condición de acudir a firmar periódicamente ante las autoridades judiciales. Sabes que si vas a la institución, pues igual vas a ser discriminada, no vas a tener un intérprete, tu proceso se va a hacer más lento de por sí, la justicia así es en México, ¿no? Ahora imagínate con una mujer indígena, pues es triplemente, creo, la discriminación. Entonces, pues es muy fuerte. Yo por eso insisto en que pues nos sigamos sensibilizando más en estos temas, que no es un camino fácil. Claro que no seguimos como en el mismo ambiente. Reconozco que hemos avanzado mucho en la materia de derechos humanos sobre los pueblos indígenas, y también reconozco que hay mujeres que se están preparando y llevan esta voz y seguimos pues en esa lucha, ¿no? Y sobre todo pues ahorita creo que estamos en este compromiso como mujeres wixárika y profesionistas, pues ir caminando junto con estas mujeres y que sepan que no están solas. ¿Fue justo? ¿Se revisó el fondo del caso? ¿Con qué perspectiva judicial se dictaminó su libertad condicional? Catalina, como muchas otras mujeres wixárika, ¿de qué otras violaciones a sus derechos fue víctima antes de verse envuelta en el abuso a su hija? En el siguiente bloque profundizaremos sobre cómo es la justicia y la libertad para ellas. La violencia de género en las comunidades indígenas de Jalisco está llegando a situaciones aberrantes. El acceso a la justicia para ellas, como lo vimos en el caso de Catalina, no se limita a si hay o no debida diligencia con la traducción lingüística, sino se suma el machismo que contextualiza las decisiones en las comunidades wixárika bajo el Código de Usos y Costumbres. En este bloque abordaremos el fondo de un problema no atendido ni al interior de los pueblos ni por leyes o el aparato gubernamental. Mujeres privadas de su libertad en la cultura wixárika, una cárcel invisible. Para entender la situación que llevó a Catalina a vivir privada de su libertad en el reclusorio femenil 3 años, acusada de ser copartícipe de corrupción de menores porque su pareja abusó sexualmente de una de sus hijas en Mezquitic, platiqué con una acompañante de comunidades wixárika que eligió omitir su identidad. Ella describe, para tomarlo en cuenta, que cuando una mujer acude a las autoridades tradicionales a denunciar delitos o actos de abuso, no hay consecuencias ni seguimiento, y ese es el primer problema de atadura que enfrentan las wixárika. No hay consecuencias contundentes hacia los agresores y pues además de que no hay consecuencias, que eso es lo más grave, se han generado situaciones en donde las mujeres son señaladas al haberse acercado a las autoridades, ¿no? Entonces no hay mujeres, o recientemente ya las hay, pero si hablamos así como en una historicidad, pues no hay mujeres en cargos estratégicos. 2, no se han desahogado las denuncias internas. Y en ese caso a mí lo que me dice eso es que protegen a los agresores. Y en tercera, pues tienen el miedo de que entonces eso se sepa, ¿no? Se conozca a más personas de la comunidad. Es importante advertir que en las comunidades pues son grupos relativamente pequeños y todas las personas están emparentadas. No nada más que se conocen porque son pocas personas en las comunidades y localidades, sino que a veces están emparentadas e incluso las mismas autoridades son agresores de sus propias parejas o familiares, ¿no? Y entonces eso queda y deja de manifiesto pues que las mujeres están desprotegidas al interior de las comunidades.
Bianca América explica que el Estatuto Comunal define el acceso a la justicia, pero no siempre garantiza o antepone el bienestar de las que denuncian. El proceso primero es que la mujer wixárika, si tiene algún problema, primero llegue con las autoridades tradicionales, pues ahora sí que a tratar como de mediar esta situación, ¿no? Y muchas veces se soluciona más en miras de la cultura o de usos y costumbres y no tanto por el delito que se está cometiendo. Entonces, también ese es un gran problema, a pesar de que las autoridades tradicionales saben que hay ciertos delitos que no se pueden mediar, como lo es la violación, los feminicidios, ¿no? Las lesiones. Las autoridades tradicionales saben que automáticamente ese tipo de delitos las tienen que vincular al Ministerio Público o pedir como estos auxilios, o en este caso también a los policías municipales, ¿no? Y entonces muchas veces no se hace así porque pues meten mucho lo que es la cultura. Aparte de las autoridades tradicionales, también tenemos lo que son los consejos de ancianos, que también están en este proceso y les explican esta parte pues de la dualidad, ¿no? Y la importancia de la familia. ¿Eso es una trampa para las mujeres y el debido acceso a la justicia? Con valentía, Bianca América Tanima no evade la realidad. Es una trampa de alguna forma. Creo que las mujeres indígenas en nuestra comunidad tenemos un papel súper importante, ¿no? Desde que nacemos y hasta que nos casamos, porque creo que al parecer eso es como lo más importante en una comunidad. Las mujeres se dedican pues a cuidar, ¿no? A la familia, a los hijos, a atender al marido y de alguna forma llevar a cabo todas las ceremonias que son bien importantes para nosotros, y entonces eso limita muchas cosas, porque cuando hay violencia, por ejemplo, violencia en la familia, ¿no? Que el marido le pega a su esposa, pues cuando se llega a saber, con las autoridades tradicionales tratan como de mediar esa parte, siempre justificando la parte de la cultura, ¿no? De que no se debe desintegrar una familia. Los divorcios no están tan permitidos que digamos, y entonces ahí es pues una violación totalmente a tus derechos humanos como mujer indígena. No, en ningún momento el Estatuto Comunal dice eso. Eso creo que ha sido como un pretexto de los hombres machistas, del patriarcado, ¿no? Que existe en nuestra comunidad. Si la cárcel es un escenario probable por carecer de protocolos para revisar la constitución de un delito, la poca libertad y los roles preasignados a las mujeres en los pueblos wixáritarí, esto se vuelve otro problema que están enfrentando niñas, jóvenes y adultas, por lo que también es necesario revisar los códigos comunitarios de cara al incremento de las violencias machistas. Pues sí es una limitación, porque los estatutos comunales son diseñados supone que se tienen que diseñar colectivamente. Cada comunidad tiene una periodicidad para estar rediseñando o ampliando lo que es su estatuto comunal. Y si ese diseño del estatuto está hecho por hombres solamente, y si no hay participación ni de las infancias, ni de las mujeres, ni de las disidencias, pues es una limitación, ¿no? Permite que se sigan violentando los derechos de estos grupos más vulnerables, y en concreto de las mujeres, porque pues no participan. Y de lo último que yo supe por cuestiones muy, muy personales que me lo platicaron muy, muy directamente, pues sí, ellos en el diseño recientemente de un estatuto comunal en Tuxpan de Bolaños, pues fue inédito que una mujer estuviera presente. Al estar presente no fue fácil lo que logró, y algunos asuntos más de corte de tipo de violencia pues no los incluyeron, porque personas, autoridades o líderes de mucho peso pues simplemente hicieron que se limitara y que brotara su machismo. En el tercer bloque, de la realidad que viola derechos humanos de las mujeres y qué se está moviendo para alcanzar la libertad.
La discriminación por razones de género, edad, condición económica, preferencia sexual, color de piel, lengua y país de origen es un freno para un adecuado acceso a la justicia. Esta conducta impide a las personas acceder a una justicia rápida y eficiente en condiciones de igualdad en comparación con ciudadanos con poder político, económico, social y cultural. La marginación en el caso de las mujeres Wirraritari, porque hay opresión constante, crece ante los vacíos de programas de género o que el encargado de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Bolaños, por ejemplo, era un violentador perfectamente identificado. En este último bloque te propongo que consideremos este tema no un asunto ajeno, no algo que pasa en la Sierra Norte de Jalisco, sino una agenda que nos tiene que importar a todas y urgir transformar en muchos. La auténtica libertad viviendo en comunión con deidades y ancestros. Mujeres privadas de la libertad en la cultura wirrárica, una cárcel invisible. La acompañante de comunidades Wirraritari por años ha pasado estancias largas en distintas comunidades y considera que ha habido un aumento en los últimos años de violencia brutal hacia las niñas y mujeres adultas. Aunque pase en el ámbito de lo privado, siempre se sabe, las comunidades lo saben. También anota que hay nuevas generaciones que están poniendo un alto a lo que también genera venganza ante el ejercicio de libertad que ellas emprenden. Sí veo un incremento. Creo que tiene que ver con el hecho de que las nuevas generaciones de jóvenes pues han estado mucho más dispuestas a cuestionar y a buscar como alternativas distintas de vida, ¿no? A solamente estar en casa, ¿no? O estar en la comunidad. Y entonces las jóvenes que salen a trabajar y estudiar y adquieren de entrada más herramientas, más seguridad y una solvencia económica, pues eso no es bien visto por las comunidades, pues, ¿no? Eso no es bien visto incluso por sus propias familias o por sus propias parejas, porque eso en sus palabras pues les da mayor libertad, ¿no? De cuestionar, de no volver, e incluso pues de dejar a sus parejas, ¿no? Que eso también es como muy criticado, muy penado desde los usos y costumbres, ¿no? Entonces, yo pienso que las nuevas generaciones, las mujeres, pero también los jóvenes, pues están cuestionando más esta situación de la libertad y de los derechos de las mujeres. Y eso, a su vez, pues genera más violencia, ¿no? Porque la tensión crece. La liberación de mujeres Wirraritari pasa por romper códigos comunitarios que no solo implican decir no o basta. El binomio jícara-mujer o flecha-hombre representa el equilibrio o sostenimiento de toda la cultura, por lo que tumbar cárceles por ellas y por otras les atraviesa todo lo que les han enseñado. Antes de ser abogada somos pues humanas, ¿no? La verdad es que sí tienes que estar como bien centrada, pero siempre está como esta parte de sentir, pensar y ver cómo lo vas a trabajar, ¿no? Yo creo que de los que más me ha impactado a mí pues fue el caso de Liliana, una mujer wirrárica que pues la mató su esposo, ¿no? Que afortunadamente pues sí se hizo justicia, pero duró casi 3 años, ¿no? Y me acuerdo que pues este caso también llegó en mi anterior trabajo, pero independientemente de eso, yo realicé una campaña masiva como en las redes sociales con pancartas que también conmovió muchas asociaciones y eso también empujó para que pues este proceso se hiciera de una forma adecuada, ¿no? Esa es como de las más que me ha dolido porque sé cómo se viven estas violencias y no nada más las he visto, sino que las he vivido, ¿no? Con mi familia, con mis abuelas, entonces son momentos muy difíciles y el otro pues también el abuso hacia las niñas y que muchas madres lo permiten, pero tampoco las puedo culpar porque sé que pues son muchas cosas, ¿no? Como este medio pues de estereotipos, de muchos patrones que son difíciles de romper. En el 2023, comunitariamente se señala a las Wirraritari que levantan la voz y denuncian violencias machistas, pero el acceso a las tecnologías y redes sociales está transformando su auténtica participación política y liberación, como lo señala la también experta en comunicación popular. Creo que también es muy importante para las nuevas generaciones contar con estos referentes, estas jóvenes que si bien están fuera y bien todas ellas me atrevo a decir que han pasado por lo mismo, pero han logrado ya sea
por la voluntad, la fuerza propia y algunas alianzas, tanto familiares como externas, o simplemente ir en contra de su familia, ¿no? Y venirse a la ciudad con todos los riesgos que eso les implica. Para las nuevas generaciones que están cada vez más conectadas, pues sí, estas chicas sí son un referente. O sea, sí hace la diferencia que ellas hablen, que ellas denuncien, que ellas hagan campañas, que generen materiales. En redes sociales nos podemos encontrar cuentas de TikTok, por ejemplo. Me acabo de encontrar una que si bien todo está en español, pero está el nombre de la cuenta está en Wixárika y es para hablar de violencia de género a las mujeres Wixáritari. Los obstáculos judiciales están evidentes, pero la búsqueda principal que están haciendo las activistas Wixáritari es porque dentro y fuera de las comunidades, además de ellas, los hombres también se hagan cargo de erradicar lo que lastima toda la cultura, la violencia a las mujeres. Si lo pensamos de manera filosófica, yo creo que totalmente. Hay una frase que dice que mientras otras mujeres no estén en libertad, uno no va a estar en paz, ¿no? Y es porque pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestros derechos humanos, se podría decir, yo creo que de alguna forma están en prisión, ¿no? Porque no las aterrizan, no las conocemos totalmente y hace falta pues erradicar todos estos temas y sobre todo el tema de la violencia. Yo creo que una mujer no es feliz cuando su esposa la golpea, cuando abusa de su hija, cuando además vive todas estas violencias, ¿no? que ya marca la ley de acceso a una vida libre de violencia, que son las psicológicas, violencia sexual, violencia económica y pues el más grave de todas, pues ya un feminicidio, ¿no? Todas las mujeres indígenas lo viven, yo creo que al triple, entonces a eso yo no le puedo llamar libertad. Como exploramos en este episodio, los feminismos rurales y la revuelta silenciosa de las Wixáritari está requiriendo alianzas sociales e interinstitucionales que dignifiquen el universo wixárika más allá del respetar los usos y costumbres, donde los feminicidios disfrazados de suicidios y los embarazos forzados no deben normalizarse sino denunciarse, en un contexto de violencia terrorista por grupos delincuenciales más el histórico despojo territorial que da un potaje contra el que docenas de mujeres están luchando y necesitan de tu complicidad.